Muy bienvenidos al devocional de este día y estamos nuevamente terminando la semana con esto que es el devocional Día de Duelo. El Viernes Santos, día de la crucifixión de Jesús, y claro, para muchos quizás este sea un día muy triste, especialmente cuando no comprenden la muerte de Jesús o el propósito. Esto me recuerda a mí cuando yo era muy pequeño y uno de mis familiares era algo como religión, que todos los domingos, en vez de llevarme a la iglesia, me llevaba al cine. Pues yo crecí no siendo cristiano, entonces muy feliz aceptaba la invitación de que me llevaba al cine, ¿no? Y recuerdo haber visto muchas películas de acción de la Segunda Guerra Mundial, de héroes, y extrañamente nunca me cansaba a veces de ver las mismas películas de siempre, ¿no? Porque eran repetitivas. Pero en el tiempo de Semana Santa las películas todas eran acerca de la vida de Jesús. Parece ser que era una blasfemia que se transmitiera películas de otro tipo. Todas tenían que ver con la muerte o la vida de Jesús. Así que ahí estaba sentado año tras año viendo una y otra vez las mismas escenas, las mismas historias. Pero algo que en mí no cabía, en mi pensamiento no comprendía, era cuando estas películas llegaba a la muerte de Jesús. Era algo que completamente me ponía muy triste, porque me preguntaba por qué los malos tienen que ganar, ¿no? Y no comprendía exactamente el por qué Cristo tenía que morir. Ver esas escenas de la crucifixión de Jesús, la escena de la Vía Dolorosa, era algo muy triste para mí, era algo incomprensible a mi mente. Algunos dirán, bueno, pero es que Cristo no perdía porque al final Él resucitaba. Bueno, ese era otro asunto, porque en realidad en ese tiempo mi fe y mi comprensión de la Biblia y de todo el propósito de Dios en cuanto a la muerte y resurrección de Cristo no lo comprendía. Entonces la resurrección era algo que para mí en mi mente no cabía, era algo que no comprendía, era algo que no creía simplemente, ¿no? Entonces, y cuando desconocemos la razón por la cual Jesús muere, es algo que no podemos comprender, porque Él tiene que morir. Lo mismo pasó con los discípulos, ¿no? Algo extraño, ¿no? Porque la muerte de Jesús era algo anunciado, no era un secreto, no era algo que pasó sorpresivamente o algo que no estaba de acuerdo al plan de Dios o al plan de Jesús. Jesús lo anunció muchas veces a sus discípulos. En Mateo 16, 21 y 22 dice, desde entonces Jesús comenzó a explicar a sus discípulos que Él debía de ir a Jerusalén y padecer mucho a manos de los ancianos, de los principales sacerdotes, de los escribas, y morir y resucitar al tercer día. Entonces, cuando los discípulos escuchaban esto, se asustaban. No era lo que ellos esperaban. De hecho, Pedro, esa misma parte de la Biblia, ese texto de Mateo 16, 21 y el 22, dice, Pedro lo llevó aparte y comenzó a reconvenirle. Señor, ten compasión de ti mismo, que esto jamás te suceda. Entonces, para los discípulos era algo que no podía estar en su mente. Entonces, nos hacemos la pregunta, ¿por qué Jesús murió? Algunos opinan que murió por decir la verdad. Bueno, no es así, porque Él mismo declaró que Él era la verdad. No murió como un héroe, no buscaba su propia gloria, sino hacer la voluntad de su Padre. No murió como revolucionario. Algunos dicen que Jesús era un revolucionario y por eso murió. No murió por eso, porque su causa no era la justicia social. No murió para enseñarnos el camino al cielo. Algunos dicen, bueno, era para enseñarnos la vida que debemos de llevar y el camino al cielo como es de difícil. No, porque Él es el camino. Él lo dijo claramente, yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre sino por mí. Juan 14, 6. Algunos piensan que Jesús murió porque el Imperio Romano, que era muy malo, lo mató a Jesús. O los mismos judíos que eran religiosos. No. Él declaró en Juan 10, 18,
nadie me la quita, sino que yo doy la vida por mi propia cuenta. Tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. Este mandamiento recibí de mi Padre. Él está hablando de su vida y dice, nadie me la quita. Nadie puede quitarme mi vida, ¿no? Tengo el poder para ponerla y tengo el poder para volverla a tomar. Estaba hablando claramente de su resurrección. Entonces, ¿por qué Jesús murió? Murió por nuestros pecados. Claramente, Pablo lo pone bien ahí en 1 Corintios 15:3. Dice, en primer lugar les he enseñado lo mismo que yo recibí, que conforme a las Escrituras Cristo murió por nuestros pecados. Pablo dice claramente aquí, no murió por una tradición, no murió simplemente por un decreto humano, sino por las Escrituras lo declaraban en sí mismo, y murió por nuestros pecados. Jesús murió para que recibiéramos el perdón de nuestros pecados a través de su sacrificio. Hebreos 9:28. Así también Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos, pero aparecerá por segunda vez, ya sin relación con el pecado, para salvar a los que los esperan. Aquí nos declara Hebreos el doble propósito del sacrificio de Cristo. Murió para llevar nuestros pecados, murió para darnos vida eterna. Y esta es la otra parte importante que debemos de comprender. Murió para darnos una nueva vida. Cuando estábamos nosotros muertos, claramente Efesios 2, 4 y 5 dice, pero Dios, cuya misericordia es abundante por el gran amor con que nos amó, nos dio vida junto con Cristo, aun cuando estábamos muertos en nuestros pecados. La gracia de Dios los ha salvado. No hay nada que nosotros podríamos hacer para salvarnos a nosotros mismos, sino fuimos salvados por la gracia, fuimos perdonados por Él. Ahora Jesús muere también para darnos vida eterna y un lugar en el cielo. Juan 14, 1 y 3 dice, no se turbe su corazón. Ustedes creen en Dios, crean también en mí. En la casa de mi Padre hay muchos aposentos. Si así no fuera, ya les hubiera dicho. Así que voy a preparar lugar para ustedes. Y estas son palabras de Jesús cuando hablaba a sus discípulos en la última cena, cuando Él compartía las últimas palabras con ellos. Y si me voy y les preparo lugar, vendré otra vez y los llevaré conmigo para que donde yo esté, también ustedes estén. Entonces, el día viernes no solamente se trata de una muerte de Jesús en la cruz, sino también de una esperanza que va más allá después de la cruz. Los devocionales de esta semana han tenido que ver con las penitencias y la manera como esta se expresa o cómo se practica. Es una muestra del arrepentimiento de la persona a través de una lista de cosas que pueden hacer para demostrar su arrepentimiento, que es a través de la oración, el ayuno y la limosna. Muchos interpretan estas cosas como un sacrificio personal también, que es aceptable delante de Dios. Por medio de esas cosas podemos lograr un agrado o lograr gracia de parte de Dios. El único sacrificio aceptable delante de Dios es el de Cristo en la cruz del Calvario. Ningún hombre o sacrificio humano puede reemplazar el sacrificio de Cristo. El sacrificio de Cristo es el único aceptable delante del Padre. No hay sacrificio o castigo corporal que pueda mantenerse delante de Dios y que pueda ser válido. Romanos capítulo 5, versículos 6 y 8 dice, porque a su debido tiempo, cuando aún éramos débiles, Cristo murió por los pecadores. Es difícil que alguien muera por un justo, aunque tal vez haya quien se atreva a morir por una persona buena, pero Dios muestra su amor por nosotros en que cuando aún éramos pecadores, Cristo murió por nosotros. Con mucha más razón, ahora que ya hemos sido justificados. Aquí Pablo pone bien claro cuál es nuestra condición. Como el catecismo lo hemos estado viendo, también dice, de Heidelberg dice, el conocer nuestra miseria. ¿Cómo puedo conocer mi miseria? Es a través de la ley. Hemos visto nuestro pecado, nuestra maldad. Estábamos muertos, dice
Pablo, estaban débiles, muertos, no podían hacer nada. Entonces es cuando Jesús muere por nosotros. Él vino por los enfermos, no vino por los que se creen sanos. Él vino a sanar los enfermos y nosotros somos parte de ese grupo grande de enfermos que Jesús nos ha sanado del pecado. Quizás a veces pensamos que también por nuestro pecado no podemos llegar al Padre directamente, orar a Él. Bueno, Él ha pagado por nuestras rebeliones y pecados. Este día exactamente se conmemora la muerte de Jesús y en muchos lugares algunos lo hacen crucificándose a sí mismo, no comprendiendo que el sacrificio fue solamente una vez. Un solo sacrificio, el de Jesús. No necesitamos hacer sacrificio por nosotros mismos. Jesús murió para darnos acceso, para darnos entrada directa al Padre, sin mediador, porque ya vimos en los devocionales pasados que hay un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Jesús nos da acceso al Padre. Hebreos 10, 19 y 23 dice: hermanos, puesto que con toda libertad podemos entrar en el lugar santísimo. ¿Por medio de quién? Y dice: por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, es decir, de su propio cuerpo, de su propio sacrificio. El versículo 21 dice: y puesto que tenemos entonces un gran sacerdote al frente de la casa de Dios. ¿De quién habla? De Jesús. Él es el único sacerdote. El sacerdote es aquella persona en el Antiguo Testamento que estaba entre el pueblo de Israel y Dios. El pueblo no podía ir directamente a Dios, necesitaba el sacerdote. Y aquí el Nuevo Testamento nos dice, por eso es el Nuevo Testamento, el nuevo pacto. En el nuevo pacto Jesús es nuestro gran sacerdote que está, dice, al frente de la casa de Dios. Acerquémonos. Y esta es la invitación para este viernes. Acerquémonos con un corazón sincero y con la plena seguridad de fe, con el corazón purificado de una mala conciencia y con el cuerpo lavado en agua pura. Mantengámonos firmes y sin fluctuar la esperanza que profesamos, porque fiel es el que lo prometió. La manera de cómo nos acercamos a Dios en este día es con plena seguridad de fe, con el corazón purificado. ¿Por quién ha sido purificado? Por Dios mismo a través de la sangre de Cristo. El único sacrificio aceptable delante de Dios es el de Cristo. Este día quizás puede ser de mucha tristeza para muchos, por la muerte de Jesús o por acciones o situaciones personales. Pero es día viernes y quizás muchos están pensando todavía simplemente en lo triste que significa y que es este día. Hay un dicho en inglés que dice, es viernes, pero ya viene el domingo. O sea, es viernes y las tinieblas pueden abrumar, pueden invadirnos, pero ya vendrá el amanecer de un día domingo, no de cualquier domingo, sino del domingo de resurrección, donde tenemos la coronación final de nuestra esperanza. Vamos a encontrar la piedra removida que no pudo detener a Jesús y que también es un símbolo de la libertad que Jesús nos ha dado de nuestros temores y de nuestros pesares y dolores, pues Cristo nos da libertad, gozo y paz. Vamos a orar. Padre, gracias porque podemos comprender el por qué tú enviaste a tu Hijo a morir a nuestro lugar. Lo hiciste por amor a nosotros, para darnos la libertad de nuestros pecados, la libertad de la esclavitud, de la maldad en que vivíamos. Y ahora somos libres para poderte servir.
hemos sido limpiados por la sangre de Jesús y a través de ese sacrificio podemos llegar ahora a ti. Gracias, Padre, por perdonarnos, aceptarnos, escogernos para salvación y vida eterna. En Cristo Jesús oramos y te agradecemos a ti, oh Dios. Amén. Mis queridos hermanos, que Dios me les bendiga a ustedes.